todos a una sola voz decimos: El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, continuamos con esta apasionante charla que nos viene dada por un apasionante camarada como Alejandro Hitchell, y para continuar precisamente aclarando, dándole claridad a nuestras oscuridades, a nuestras dudas, a que sirva de elemento para la reflexión de por qué es importante el apoyo decidido y denodado en reconocer los 5 sí y votar en consecuencia. Entonces, Alejandro, 5 preguntas tiene que responder en 20 minutos. Bueno, entonces ya voy a responder la primera. ¿Por qué se hace el laudo? Después que Bolívar muere, Venezuela entra en un estado de inestabilidad, Colombia también, pero Venezuela especialmente, donde se con una independencia, un estado de inestabilidad que nos lleva, bueno, a casi 30 años de inestabilidad. Una guerra federal, conflictos internos. Bueno, empiezan los piratas, como siempre. Mandan a un señor llamado un geógrafo. Lo mandan a trazar rayas. Roberto Schomburg. Schomburg, es que no sé cómo pronunciar. Que por cierto, decía que Schomburg, de ahí viene la palabra choro. Ah, bueno, debe venir de ahí, seguramente, porque entonces el tipo viene a mandar a marcar rayas. Y la primera raya que marca, nada más y nada menos, para que ustedes vean por dónde van los tiros de los actuales imperialistas, le quitan toda la entrada del Orinoco a Venezuela. El tipo casi que tira la raya en la margen derecha del río Caroní. Imagínate tú. Después a Venezuela de toda la salida del Orinoco, porque eso es estratégico. Ok. Y empieza con esa linecita y empieza el Liros Payailio. Fíjense, todos los documentos que yo he nombrado antes. Aquí viene un geógrafo, hace un mapa, y eso lo empiezan a convertir en documentos de discusión, papeles que es el derecho. Una cosa oficial. Una cosa oficiosa, unilateral de parte de su majestad la reina. De paso, para que sepan, también hay conflictos entre Surinam, que es la actual, que era es de habla holandesa. Hay conflictos entre Surinam y Guyana también, por el mismo tema. Por el mismo tema. Claro, pues es que los piratas ingleses le quitaban allá a la capitanía de Venezuela, le quitaban allá a los holandeses, a todo el mundo, esos son piratas. ¿Cómo les digo? Ok. Entonces, fíjense, el conflicto sigue. En ese momento, la potencia más poderosa del mundo es Inglaterra. Estamos hablando de los años, digamos, de lo que fue desde 1830 hasta 1800. Bueno, la potencia fue hasta la Primera Guerra Mundial, fue la potencia mundial Inglaterra. En el año 89, los tipos deciden, digamos en el lenguaje taurino. Yo no soy muy taurino, no me gusta eso, pero vamos a utilizar el lenguaje taurino. Deciden ni siquiera dar la estocada, sino dar el puntillazo. Ajá. Que es lo último de toda esa barbaridad que es las corridas. El puntillazo. El puntillazo es que le cortan aquí el cerebelo del toro y el toro muere en su... Y los tipos llevan ese conflicto, imagínense, Venezuela contra el imperio más poderoso del mundo, que en armas tenía la armada más poderosa, la temible armada inglesa. Lo llevan a un laudo arbitral. En ese momento no existe Naciones Unidas, no existe liberaciones, lo que existe es el derecho internacional producto del derecho natural de las naciones, lo que sea, es un compendio de cosas. Es una acumulación de cosas reconocidas por todos, pero no hay exactamente como existe hoy un derecho internacional con una Carta de Naciones Unidas, con unas cortes y todo eso. Ok, perfecto. Entonces nos llevan a un laudo arbitral. Laudo arbitral, imagínense un arbitrio. ¿Cómo se puede arbitrar entre, me perdonan entre Mohamed Ali en peso completo y va a pelear contra Alejandro Hitchell? Oh. Va a pelear contra Alejandro Hitchell. Entonces ponen un tribunal arbitral para arbitrar quién de los dos tiene la razón. Exacto. Pero después dicen, pero Alejandro Hitchell, tú no te puedes montar en ese ring. ¿Pero por qué? No, porque los ingleses consideran que tú eres un salvaje. Así es. Y no tienes derecho a pelear tú. Hay alguien que va a pelear por ti. ¿Pero cómo es eso?
No, es que tú eres un salvaje. No importa que yo sea debilucho frente a... No es por débil, es porque tú eres un salvaje. Y yo no me siento con salvaje. Así fue, compatriotas, el laudo arbitral. Entonces nombraron a los estadounidenses, o sea, esa madre de la caridad, para que ellos nos representaran. Ellos se ponían el traje de Venezuela y ellos eran Venezuela. Y entonces el árbitro fue un ruso. Exacto. Racista. Un bandido. Bueno, y entre todos hicieron un choreo. Que salió rico de ese... Claro, pero eso es de haber un choreo. arbitrado ese Uno laudo. de los abogados gringos que nos estaba representando y defendiendo, yo quiero que entiendan cómo nos despreciaban. Es como que cuando usted está niño, su representante va a la escuela por usted, porque claro, usted está niño. Así es. O sea, como si Venezuela fuera un país niño. No éramos una nación para ellos. Además del asco que nos tienen, porque no somos WAPs, blancos, white, ok. No somos blancos puros, sino porque somos mestizos. Entonces, bueno, por supuesto, ¿cuál fue el resultado de ese laudo arbitral? El resultado fue que, bueno, Venezuela perdió todo el territorio. Y los tipos así como que, para perdonarnos la vida, nos lo pusieron en Punta Barima. Ajá. Porque se querían volver a los límites de la línea, ¿cómo que se llama? Chonbur. Sin embargo, bueno, tampoco así. Y se llevaron los 150.000 kilómetros de este lado. Por lo tanto, Guyana ahora es 160.000 más los 40.000, 200 y tantos, dicen ellos. Sí, que tienen territorio. 215.000. 215.000 dicen ellos en total. Entonces, ¿qué pasa? Años después, un tipo quizás atormentado por lo que había hecho, escribe un documento, uno de los que nos representaba, donde él dice que efectivamente lo que hubo ahí fue un despojo y un desastre, una negociación que es una cosa vergonzosa. Yo creo que el tipo, para irse tranquilo a la tumba, lanzó eso. Bueno, pero es que... Y dijo que lo publicaran después de muerto, porque para que ustedes vean las presiones que vean ahí, en términos de dinero, los piratas son así, dinero y presión. Acuérdense de la combinación plomo con plata, esa que publicaba el delincuente aquel de allá, de Pablo Escobar. Ajá. O recibes plata O recibes plomo. o recibes plomo, tú decides. Ok. Por eso que él le dijo a su amanuense, le dice, publícalo después de muerto. Publíquelo Él después. se llama Severo Malé Prevost. Ok, perfecto. Y ese, precisamente, gracias a esa carta que él deja, ese documento, Ok. es lo que permite la reclamación. El de Venezuela. argumento con el cual reabrimos Así, todo que este él proceso. dice, no hay posibilidades, no tienen Claro. tierra, son unos ladrones. Por eso. Y empieza entonces, se reabre este debate y Venezuela vuelve, ¿ves? Pero ¿dónde vuelve Venezuela? Entonces fíjense ustedes, porque la película va rapidito. Vuelve Venezuela, pero ya el mundo ha cambiado totalmente, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado toda esa cantidad de cosas. Hay unas Naciones Unidas, hay un sistema de derecho internacional, hay leyes internacionales que definen perfectamente cómo se resuelven las controversias territoriales. Hay una Corte Internacional de Justicia y hay una Corte Penal de Justicia. Ok. Y todos esos argumentos llevan, y para acelerar el tema y a la pregunta, a un acuerdo que se da en 1966, donde que ese acuerdo ya de por sí, el haberse dado ese acuerdo, y está registrado en Naciones Unidas, o sea que eso es legal. Legal. El laudo arbitral fue en el siglo antepasado, perdón. No en el sistema de derecho internacional actual. Además, la controversia era entre Venezuela e Inglaterra. Guyana no existía como nación soberana. ¿De acuerdo? Y en ese acuerdo de Ginebra, acuerdo entre Inglaterra y Venezuela. Ajá. ¿Se dan cuenta? No es Guyana. En ese acuerdo dice,
perdón, ya está la independencia de Guyana, porque entonces Inglaterra, ¿qué hace? Su estrategia. Su estrategia es: nosotros somos una potencia, vamos contra Venezuela, vamos a dar la independencia a Guyana, para que quede entonces Venezuela gigantota contra, como si el problema de nosotros fuera contra los guyaneses. No, señor. Nuestro problema es contra Inglaterra. Porque En 1966. 66, sí. Mayo de 1966. Ellos le dan la independencia a Guyana. Pero acuérdense cómo es esa independencia. Al principio es independencia, una independencia donde ellos siguen perteneciendo al Commonwealth. Y después entonces hay una revolución dentro de Guyana y se salen del Commonwealth, que es un área de influencia inglesa. Pero entonces en ese acuerdo queda que en vista, o sea, lo que se desprende, porque para que vas a hacer un acuerdo, bueno, primero queda desconocido el lado arbitral, porque lo que genera este acuerdo es que es la carta de este abogado donde dice que eso fue un desastre, y eso no puede ser derecho internacional, que callapeen a un país de esa manera, como nos callapearon. Entonces la cuestión es que ustedes dos ahora, como son dos países pequeños, son países hermanos, pónganse de acuerdo entre ustedes. Y todo lo que hagan tiene que ser de mutuo acuerdo. Así es. Es decir, si nosotros decidimos cosas como esta, sentados en una mesa, no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros dos nada más, necesitamos un tercero que intervenga, tenemos que estar de acuerdo en que necesitamos un tercero que intervenga. Fíjense qué interesante es el tema. Totalmente. Ese acuerdo de Ginebra es muy bueno porque está inscrito dentro de lo que es la democracia de paz bolivariana. O sea, yo no te quiero imponer a ti nada, yo sencillamente aquí tengo mis argumentos, presenta tú los tuyos y que se imponga la razón. Por eso es la democracia de paz bolivariana. Ok, entonces fíjense, ahí yo puedo englobar esas dos preguntas. La número uno, ¿está usted de acuerdo en rechazar el arbitral? Que el pueblo completo lo diga. Así es, pues ya. Lo diga. Y que muera. Que lo muera diga. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿qué hace Guyana? Pero ¿qué hace Guyana cuándo? Después que en el 2015 gana la presidencia de Guyana un señor que está no solamente vinculado orgánicamente con ExxonMobil, sino que era parte de esa compañía. O sea, que quien ganó las elecciones en Guyana, de paso, unas elecciones que el conteo de votos fue una cosa terrible. Y unas relaciones que existían entre Guyana y Venezuela, que habían sido extraordinarias, que llegó el comandante Chávez, donde estábamos tratando nuestros temas como deben tratarse, en paz, en cooperación. Sí, tenemos un problema entre las dos naciones, tenemos que tratar. Este señor viene con su política, como siempre. Era un hombre vinculado, empleado de ExxonMobil. Y bueno, él es el que arranca el tema del desconocimiento del Acuerdo de Ginebra y arranca a hacer unilateralmente exploraciones con Exxon. Con Exxon. Además de eso, inventa la tesis de que él va a ir a la Corte Internacional de Justicia a decir que ratifiquen el laudo arbitral. Pero ¿Qué fíjate, les parece? Fíjate, Alejandro, que ahí sucede algo importante inclusive para denunciarlo de la poca eficiencia que tienen las instituciones internacionales creadas con un fin, es decir, someter a los países más débiles. Por ejemplo, Ban Ki-moon, que era el anterior presidente de la ONU antes de Antonio Guterres, él tomó la decisión unilateralmente, sin que nadie le hubiese preguntado, porque estaba contemplado en el Manifiesto de Ginebra, ¿verdad? Que toda decisión era consensuada. Toda. Entonces, exacto. Guyana quería entonces expandir más las fronteras marítimas para poder hacer exploraciones petroleras, por la riqueza petrolera que está ahí. Compran a Ban Ki-moon, lo compra el director máximo de la ExxonMobil. ¿Vale? Ban Ki-moon pasa el caso a la Corte Internacional de Justicia. Y cuando llega Antonio Guterres, ¿verdad?, hace exactamente lo mismo. No ratifica esa decisión. Exacto. Porque nosotros, así es, porque la democracia bolivariana de Praga, lo que plantea es que Antonio Gutiérrez y Ban Ki-moon sirvieran como buenos oficiantes entre nosotros dos. Exactamente. Entonces Ban Ki-moon, por supuesto, ya se desequilibra, porque él decide que no puede ser buen oficiante, no sé si era por incapaz o porque le pagaron platica. Yo voy por la segunda. Es la segunda, más nada. Y él manda eso unilateralmente
pero que no es unilateralmente, Batuta, no es unilateralmente, porque es que el nuevo presidente no es presidente, o sea, es el presidente, por supuesto, pero es un agente de Exxon. Es decir, nuestro conflicto en este momento se está utilizando a Guyana y al pueblo guyanés gracias a su títere, el amigo Irfan Ali. Irfan Ali, ¿verdad? A su títere, así parecido al títere, se convirtió en títere, lo lamento. Yo le tenía en estima, cuando llegó la primera de Europa, Acuerdo de Ginebra, le tenía estima, pero ya veo que se vendió. ¿Ves? Ese títere, así como el títere comediante allá de Ucrania, que está llevando a su pueblo, fíjense, por la vía que lo está llevando, ¿no? El horror que lo está llevando. Este señor esencialmente el instrumento mediante el cual ExxonMobil nos quiere despojar de territorio. Exacto. No, nada. ¿Ustedes creen que ExxonMobil viene aquí a robarnos todo el petróleo? Y el de la faja también, porque olvídense, en lo que entren ahí, después vienen para acá. No lo vamos a permitir. Entonces, bueno, lo que quiero decir entonces es que entonces mandan eso para la corte. Pues entonces, el enemigo no dice que, bueno, Venezuela entonces está violando el derecho internacional. No. Nosotros sí reconocemos la Corte Internacional de Justicia por cualquier cosa. Lo que decimos es que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisprudencia sobre este caso. Primero porque le llegó el caso unilateralmente, no tiene nuestro acuerdo. Así es. Y segundo, que el Acuerdo de Ginebra, registrado en Naciones Unidas, legal y vigente, al existir, no le da competencia a la Corte para entrar ahí. Por lo tanto, cualquier resultado de esa corte nosotros no lo aceptaremos. Jamás ni nunca. Y listo. Y las consecuencias que genere ese... allá ellos con sus consecuencias. Estamos hablando de la tercera pregunta. Fíjense muy bien. Fíjense la tercera pregunta. Fíjense cómo esto está también como política. Alejandro, te tengo que recordar que estamos... Bueno, entonces, finalmente, fíjense, entonces, ¿por qué hay que votar las cosas en su conjunto? Porque una va concatenando a la otra. Así es. No es que nosotros desconozcamos, muy importante. Y no es porque le dé la gana al presidente. Sino que sencillamente no es competencia. Cualquier otra cosa es competencia. Por otro lado, para que sepan, cada vez que ha ido una causa descolonial a la Corte, fallan a favor. Bueno, porque pasa lo mismo con el lado arbitral. Los señores son todos blancos. La presidenta actual de la Corte fue parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y va a fallar contra nosotros. Fallaron contra Bolivia, fallan siempre contra las causas justas. Luego, ¿está usted de acuerdo a oponerse por todos los medios, verdad, para que Guyana disponga unilateralmente de los recursos que están en ese mar, que no es de nadie, o en todo caso es de todo, pero lo explotamos? De acuerdo al Acuerdo de Ginebra, de acuerdo juntos, vámonos, Guyana, tú y yo. Que organizarnos. Vamos a ponernos de acuerdo mientras tengamos vamos a organizarnos entre nosotros. Okay. Y por último, una vez resueltas todas estas cosas, la más importante. Yo quería, en la pregunta 4, en la 4, que el acuerdo de Guyana lo que hace es ser una mampara de la ExxonMobil, puesto que la ExxonMobil es la que hace la exploración, la que va a hacer la explotación. La ExxonMobil acaba de reconocer la existencia en el Stabroek, en el sector ese Stabroek que está en el mar. Acaba de reconocer que tiene 1.400 millones de barriles de petróleo. No, más. Reconocen 11.000 millones. Figúrate tú. Es decir, que cada vez la pelea es no entre el pueblo de Guyana y Venezuela, sino que es entre la ExxonMobil y que se está aprovechando, que está utilizando a Guyana para eso y Venezuela. 100%. Exacto. Y está saqueando, insisto, es saqueo. Entonces, fíjate, eso es muy importante. Por eso no podemos aceptarlo, ni lo vamos a aceptar. Por último, fíjense, es muy importante que veamos la parte 5. Pues yo digo que la parte 5 yo la interpreto de esta forma. La paz activa. Un concepto que acabo, no sé, se me ocurrió llamarlo paz activa. Paz activa es lo siguiente. Estamos en paz,
Nosotros seguimos con nuestras argumentaciones, con con la legitimidad que nos va a dar este referéndum, o sea, nuestro gobierno para hacer estas negociaciones con todos esos millones de votos que vamos a llevar, cosa que no puede ser el amigo Ali, Ifán Ali. Ajá. Ifán Ali tiene los papeles mojados allá en Guyana, ¿ya? En relación a cómo está viviendo el pueblo. Correcto, claro, claro. Ok, y como el pueblo no se beneficia en lo absoluto de ese robo que están haciendo Ifán Ali, de esos recursos que en este momento no son ni de Guyana ni de Venezuela, mientras existe la acuerdo. Pero que sí le han reproducido 85 mil millones de dólares. Sí, bueno, así estará. Bueno. ¿Qué estamos consultándole al pueblo? ¿O qué nos está consultando la Asamblea? ¿Está usted de acuerdo en declarar un estado de ley Esequibo? Yo creo que eso es lo fundamental. Porque la soberanía la ejerce el pueblo. Yo creo que nosotros votando esto, inmediatamente se activa un mandato. ¿Cuál es el mandato? Si decidimos crear un nuevo estado. Claro. Para mí, no sé, mi interpretación de las leyes, yo no soy abogado, pero no se necesita ser abogado para interpretar las leyes y para cumplir las leyes. Es un principio jurídico. Venezuela tendría que hacer un llamado a enmienda constitucional. Porque entonces ahora no estaremos conformados por 23 estados, sino por 24 estados. Y ahí sí es el poder protagónico del pueblo, vinculante. E inmediatamente el gobierno tiene el mandato del pueblo de activarse en el territorio y de empezar a hacer democracia bolivariana de paz activa. ¿Qué significa esto? Mientras Ifán Ali, junto con su camarilla de la ExxonMobil, están ilegal, violando el derecho internacional, saqueando el petróleo, robándose el petróleo, robándose la riqueza de los pueblos, porque no sabemos cómo resulta eso, pues, cómo resultan nuestros acuerdos finalmente entre Guyana y Venezuela, y a lo mejor alguna parte les corresponde a ellos. Pero se lo están robando en este momento. Y están actuando unilateralmente. Bueno, nosotros entramos en nuestro estado y empezamos, mientras ellos están robando, nosotros empezamos a hacer escuelas, empezamos a hacer hospitales, ¿ustedes saben una cosa? A cedular. Claro, a hacer los ciudadanos venezolanos. ¿Ves? ¿Qué hacer los ciudadanos venezolanos? Y si quieren tener una doble nacionalidad, no nos importa. Nos damos una perfecta cooperación con el pueblo guyanés. Si quieren tener doble nacionalidad, que tengan doble nacionalidad. Es mi punto de vista. Es lo que yo diría que es la política que viene después del referéndum. Porque quisiera decir otra cosa. Entendamos los venezolanos que lo que hacemos nosotros el 3 de diciembre es comprometernos todo el pueblo a que de ahí empieza la lucha. Claro, por supuesto. No es que ahí termina la lucha, ahí empieza la lucha. Ahí empieza la lucha. Y yo, humildemente, desde mi perspectiva, estoy planteando esa línea de acción, que es la democracia de paz activa, que es consolidar lo que además viene pasando ahí. Gran cantidad de esas mujeres no paren en Georgetown, paren en Upata, tienen sus hijos en nuestras maternidades. Entonces nosotros vamos a nuestro estado Esequibo a sembrar revolución bolivariana, salud, educación, infraestructura. Eso es. Bueno, Alejandro, el tiempo acaba pero creo que de terminar con esta posibilidad, pero estuvo muy bien la interpretación. Gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir tus conocimientos y tu sensibilidad con respecto al Esequibo y a tu sentido el sentimiento por la patria que todos debemos tener. Esperamos contar con tu presencia más adelante y seguir conversando cosas bien interesantes para todos ustedes. Bueno, mis amigos, de esta manera llegamos al final de su programa especial. Espero que nos veamos pronto. Al mundo entero decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con soberanía así lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo unido. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
¿Dónde está mi patria querida?